¿Sabes que una sola frase puede salvarte en un bar? O sea, con me pones, pides café, pan, agua, casi todo. Hoy vas a aprender estrategias únicas para crear y recordar frases básicas en situaciones reales, como en un café o en una tienda, a nivel A2. Sí, y nada de listas eternas, ¿eh? Vas a usar trucos raros pero muy prácticos para hablar hoy mismo en la calle, en el súper, en una fiesta. Si estás en A2, esto te sirve ya, de verdad. Hola, soy Carlos. Qué bien que estés aquí. Hola, soy María. Si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, vamos directo. Primer truco, una plantilla muy simple de 3 pasos, sí. Plantilla 3 en 1, saludo, petición, gracias. Así, hola. Más me pones barra diagonal me das. Más gracias. Suena básico, pero funciona siempre, ¿no? Total. Y la repetimos en voz alta mientras la escribimos al mismo tiempo. Escribir y hablar a la vez fija la frase en la cabeza, lo juro. Venga, roleplay cortito, que así lo vemos. Yo soy cliente, tú eres la persona en la panadería, ¿vale? Empiezo. Dale, yo estoy en la panadería. Estoy lista. Hola, buenos días. ¿Me pones una barra de pan, por favor? Para llevar, gracias. Claro, una barra. ¿Algo más? Son 2,50 €, perdón, solo un ejemplo. Y yo termino, no, nada más, gracias. Adiós, buen día. ¿Ves? 3 pasos y listo. Saludo, petición, gracias, y ya suenas bastante natural. Segundo truco, humor. Cuando hay risa, la memoria trabaja mejor. Por ejemplo, a un amigo le pasó algo en el súper con leche y mil. Sí, lo recuerdo. Quería leche y dijo mil. La cajera se rió, luego le enseñó, leche con E clara. Y desde ese día él hace un chiste, leche no mil, y nunca más lo olvida. Entonces, crea tu chiste corto con cada palabra difícil. Si te confundes, di algo simpático, perdón, mi español es bebé, jaja. Eso baja la tensión y sigues hablando. Tercer truco, bloques útiles, o sea, frases medio hechas que cambias un poquito. Por ejemplo, busco, necesito, quiero, ¿dónde está? Cambias solo la última palabra, busco la parada, necesito un tenedor, ¿dónde está el baño? Y si no sabes la palabra exacta, usa rodeo, ¿dónde está? La cosa para el dinero, el cajero. Con gestos te entienden, ¿sabes? Cuarto truco, micro ritual diario de 1 minuto. Coges una frase, la escribes una vez y la dices 3 veces seguidas, mirando algo real. Por ejemplo, miras la cocina y dices, pido una botella de agua por favor, mientras haces el gesto de pedirla. Y grábate con el móvil, 20 segundos. Luego te escuchas una vez. Es poco tiempo, pero cada día suma un montón. Hacemos otro mini roleplay, ahora en un café, y metemos una muletilla para sonar natural. Yo cliente, tú camarero, ok. ¿Listo? Vamos. Hola, buenas. Pues, ¿me pones un café con leche, por favor? Claro. ¿Algo para comer? A ver, una tostada con tomate. Gracias. Perfecto. Enseguida. Y tú cierras, muchas gracias, buen día, y ya. Ahí usamos pues y a ver que son muletillas para pensar un segundo. Así no te quedas en blanco y suena natural. Antes de seguir, mini test, ¿vale? Rápido. ¿Recuerdas la plantilla de 3 pasos? Sí, saludo, petición, gracias. Si lo dices en ese orden, ya puedes hablar en la mayoría de situaciones simples. Genial. Seguimos. Hay una discusión por ahí, apps o clases. Yo digo, usa lo que tengas, pero enfoca en frases vivas, no palabras sueltas. Yo estoy más con las clases porque hay gente y feedback, ¿sabes?
Pero bueno, la verdad, lo importante es llevar la frase a la calle hoy. App, libro o profe, da igual si lo usas con intención. Exacto. Quinto truco, colores para el género. Escribe el problema en azul y la mesa en rojo, por ejemplo. O sea, asocia color con artículo y repite en voz alta: el problema es grande, la mesa es grande. Y ojo con los falsos amigos. Embarazada no es avergonzada. Para decir estoy avergonzado mejor me da vergüenza o estoy avergonzado / avergonzada. Si aprendes la frase completa, evitas el error típico. Sobre pronunciación, hay otra discusión: perfección o fluidez. Para A2, yo digo, primero, que te entiendan, luego ya pulimos sonidos. Un truco simple: abre las vocales, leche, tomate, con ritmo claro. Sí, marca sílabas con palmas como niños, sin vergüenza. Leche, tomate. Es divertido y ayuda mucho. Sexto truco, frases comodín para pedir ayuda. Aprende 2 o 3. Perdón, no entiendo, ¿puedes repetir, por favor, más despacio, por favor? Con estas, sostienes la conversación sin bloquearte. Y otro comodín, no sé la palabra, pero, y explicas. Por ejemplo, no sé la palabra, pero es como un taxi para muchas personas, el autobús. Funciona de verdad. Vamos con direcciones, que siempre sale en la calle. Plantilla rápida, saludo y busco y lugar y gracias. Roleplay corto, ¿te parece? Dale, yo pregunto. Hola, disculpa, busco la parada del autobús. ¿Está cerca? Sí, claro, sigues recto y giras a la derecha. Está al lado del banco. De nada, buen día. Y yo cierro, gracias, buen día. Fácil, corto y muy útil. Séptimo truco, tarjetas con mini diálogos, no solo palabras. En una cara, hola, ¿me pones un agua? En la otra, claro, algo más, y tu respuesta. Practicas ida y vuelta, como en la vida real. Me gusta. Y añado un detalle, usa el cuerpo. Haz el gesto de dar la tarjeta cuando dices me das. El gesto crea memoria física, y la frase se queda más. Octavo truco, humor otra vez, pero con rimas tontas. Por ejemplo, leche en mi peche, suena fatal, sí, pero lo recuerdas. O pan en la mano, y tocas la mano. Noveno truco, misiones pequeñas. Hoy solo haces 3, hola y petición y gracias con personas reales, en la tienda, en el bus, en el café. Mañana 3 más. Este reto diario te da confianza. Y registra tus victorias. Un audio de 10 segundos, hoy pedí pan y me entendieron. Te motivas y ves progreso, que es clave para seguir. Vale, metemos errores comunes rápido para que no te pillen. 1. La problema, no es el problema. 2. Soy calor, no, di tengo calor. 3. Estoy aburrido, no soy aburrido, si hablas de ahora. Bien visto. Y una frase de seguridad si te lías: perdón, me confundo con el género, y repites con calma. La gente lo entiende y hasta te ayuda. 10º truco, sombras, o sea, shadowing. Escuchas una frase corta y la repites al mismo tiempo bajito. 2 minutos al día. Eso te da ritmo y te suelta la lengua. Y combina con escribir mientras hablas. Yo escribo ¿dónde está el baño, por favor?, y lo digo 3 veces. Luego cierro los ojos y lo repito sin leer. Te cuento algo de una fiesta en México, para que veas el poder de una frase base. Un alumno no sabía casi nada y entró en un baile tradicional sin querer. Solo decía, hola, soy Alex, ¿puedo?, con una sonrisa. La gente le enseñó los pasos y mira, hizo amigos y aprendió frases nuevas. ¡Qué buena! O sea, una frase sencilla abre puertas sociales. Por eso, aprende tus 3 frases de presentación: hola, me llamo, soy de, estudio español desde, y listo. Otro mini roleplay, presentación express. Empiezo, hola,
me llamo María, soy de Valencia, estudio español desde hace un año. Mucho gusto, María. Yo soy Carlos, vivo en Madrid, y practico español cada día un poquito. ¿Ves? Con 2 o 3 frases ya rompes el hielo y sigues. Un apunte más sobre pronunciación sin drama. Si no te sale la R fuerte, no pares. Di pero con R suave y ya. Lo importante es comunicar. Sí, y pide feedback amable, ¿así está bien? ¿O me entiendes? Esa pregunta abre ayuda, no juicio. 11º truco, señales visuales en casa. Pones notas en objetos con la frase útil, no solo la palabra. En la nevera, quiero agua fría, por favor. En la puerta, perdón, ¿dónde está la salida? 12. Recicla frases en contextos nuevos. La de la panadería sirve en la farmacia. Hola, ¿me das ibuprofeno, por favor? Gracias. Cambias solo la cosa, no la estructura. 13. Cronómetro. 1 minuto de conversación contigo mismo mirando un objeto, esto es una taza. Me gusta el café, ¿me pones un café, por favor? Parece tonto, pero entrena. 14. Lista roja de errores personales con humor. Si dices embarazada en vez de avergonzada, escribes, me da vergüenza, no estoy embarazada, jaja. La risa te vacuna contra el error. 15. Ritmo de canción. Canta la plantilla, hola, ¿me pones? Gracias. 3 compases y ya te sale sola. La música mete la frase en la cabeza. Hacemos un último roleplay de compra y metemos el precio para practicar. Yo cliente otra vez. Hola, buenas, ¿me das 2 manzanas y una botella de agua, por favor? Claro, son 3,50 €. ¿Algo más? No, gracias. Buen día. Ya ves, corto, educado, efectivo. Pregunta para ti que escuchas, ¿qué truco raro te funciona para memorizar una frase básica? Por ejemplo, ¿usas rimas, colores o grabas audios? Cuéntanos tu idea concreta y una frase que te haya ayudado. Vale, cerramos con un resumen rápido. Hoy vimos la plantilla de 3 pasos, muletillas para pensar, humor para recordar, escribir y hablar a la vez y micromisiones diarias. Con todo eso puedes pedir, preguntar y presentarte sin miedo. Y como dijimos al principio, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably, enlace en la descripción. Es un regalito para que practiques hoy mismo. Nos oímos la próxima.